candidatos presentando sus equipos técnicos. Entre ambas listas hay nombres que han dado que hablar. Obviamente, en la candidatura del señor Castillo hay muchísimas personas especializadas en distintos ámbitos como economía, derecho, ciencia, etcétera, ligados a la izquierda, más a la izquierda, y la señora Fujimori repite algunos nombres que ya conocemos y presenta algunos nuevos. No todos son nuevos tampoco, en el caso del señor Castillo, hay personas como el economista Juan Pari, el ex congresista Juan Pari, el señor Avelino Guillén, ex fiscal, en fin, en ambos lugares encontramos rostros conocidos y rostros nuevos. Julio Arbizu está con nosotros, él, por supuesto está también apoyando el equipo técnico del Partido Perú Libre, y con él queremos hablar varios puntos que nos resultan inquietantes, como también nos resultan inquietantes en la otra, en algunos temas en la otra esquina. Y me gustaría empezar, Julio, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, Patricia, gracias por la invitación. Debo decirlo, además, que creo que hay ciertos temores se pueden ir aplacando con determinadas personas cuyo trayectoria profesional o cuya defensa de la democracia están del lado de uno u otro candidato. En ese caso, es tranquilizante saber, Julio, que estás en el equipo técnico del señor Castillo. Sin embargo, no sé si encuentro una contradicción entre cosas que defienden personas como tú y cosas que escuchamos decir al señor Castillo que asustan. Hay que decirlo con todas sus letras. El caso de la señora Fujimori también tiene sus propios fantasmas que asustan. Pero quiero que dejar claro que al preguntarte por esto no estamos dejando de lado que en el otro lado también hay muchas preguntas que hacer. Acabamos de escuchar al señor Castillo en Ayacucho decir algo sumamente preocupante. Tengo una lista de presentadores de televisión que ganan un montón de plata y la voy a decir porque de dónde viene ese dinero. Y por supuesto, todo el público que estaba ahí empezó a gritar prensa basura, y además, una cosa que ya hemos visto, yo lo he visto presencialmente, pone en peligro a los chicos que están trabajando en ese momento, ¿no es cierto? Porque el muchacho que tiene la casaca del canal de televisión al que representa se convierte en el objetivo de la furia o el odio de lo que está ocurriendo en ese momento. Vamos, Julio, eso no es una amedrentación, esa no es una suerte de chantaje por adelantado del señor Castillo a una prensa que le puede ser adversa, eso no voy a negar. Pero si no tiene una prueba de que las personas están recibiendo un sueldo de una manera fraudulenta, ¿eso no es algo que resulta bastante intimidante? Hola, Patricia, no sé si hemos perdido el... No te escucho perfectamente. Bueno. A ver, primero agradecerte por tus palabras. Me parece que efectivamente la convocatoria amplia que ha hecho el profesor Castillo, que incluye personalidades, pero también, y es el caso mío y de otras personas, integrantes de otras agrupaciones políticas, es efectivamente el reflejo de una apertura por parte del candidato de Perú Libre. Es parte de una convocatoria más amplia que haga frente, como tú has dicho, hay muchísimas cosas que tiene que responder, que no ha respondido y no responderá el fujimorismo, ¿no? Por otro lado, lo que me planteas, y bueno, que forma parte de una serie de cosas por las que precisamente estamos allí, es decir, nosotros vamos no convencidos, no alineados absolutamente a todas las propuestas que en su momento se hicieron desde Perú Libre o que hizo el profesor Castillo, pero estamos tratando, y vamos a conseguirlo sin duda alguna, porque creo que es parte del compromiso que el profesor Castillo ha firmado, parte de los compromisos a los que ha jurado cumplir, y que son además parte del ideario de la agrupación política que yo represento. Lo otro, sí me parece que hay también, y esto no hay manera de soslayarlo, Patricia, una alineada prensa, ¿no es cierto?, en favor de determinado planteamiento en esta segunda vuelta. Es decir, no lo digo por ti, por supuesto, porque bueno, te conozco años y sé de tu trayectoria. No, y hay que decirlo, pero me gustaría hacer la aclaración. RPP está haciendo un esfuerzo enorme por ser equitativo en la cobertura, ¿no? Sí, que no se está consiguiendo, dicho sea de paso, creo que todos somos testigos en el país. De hecho, hay una encuesta de Ipsos, me parece, no sé si de Ipsos o de alguna otra encuestadora, relativa a cómo percibe la gente el tratamiento de la segunda vuelta electoral, y hay evidentemente una mayoría abrumadora de personas que dicen que hay un favoritismo en cuanto a los planteamientos de la señora Keiko Fujimori. Y es así, y así es. Entonces eso, por supuesto, condiciona, entiendo yo,
a sostener algunas cosas que probablemente no sean oportunas en el momento de un meeting, pero que evidentemente sí molestan, sí trastocan, Patricia, la democracia, porque de alguna manera influyen, ¿no es cierto?, en poblaciones, además con fake news, con mentiras, con macartismo puro y duro. Por eso defendemos, Julio, que la prensa actúe con responsabilidad. No toda la prensa es santa, o sea, ¿para qué vamos a negarlo? ¿No es cierto? Pero hay una diferencia, y creo que eso es importante, entre que un medio de comunicación asuma una postura editorial con la que podemos estar absolutamente en desacuerdo, a insinuar que está siendo pagado. O sea, esto no es, lo que insinuó el señor Castillo es como si fuera algo de lo que ocurrió en la época de Fujimori, que se usaba dinero del Estado, arcas del Estado, o dinero para cambiar líneas editoriales. O sea, me puede parecer horrenda la línea editorial de un periodista, pero eso no lo hace un delincuente. El gran problema, ¿no? Pati, creo que tiene que ver no con la línea editorial de los periodistas, es decir, sino con una línea editorial que se trastoca también por los intereses empresariales de los dueños de los medios. Es decir, de acuerdo. Eso está pasando. O sea, cuando un empresario ingresa en el contenido periodístico, y parece que está ocurriendo, o por lo menos eso es lo que piensa la gente, ¿no es cierto? No gratuitamente, por lo que se está viendo. Ahí sí hay un trastocamiento. Bueno, la salida de directores periodísticos de determinados medios, eso no lo vamos a negar. Da cuenta de ciertos intereses que, por supuesto, se contaminan cierta prensa y que, por supuesto, está mal. Pero, Julio, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite entre decirle a alguien, oye, eso no está bien, y decir, voy a anunciar? Te lo digo porque a mí la verdad que me revisen, que me paren de cabeza. He vivido toda mi vida de mi sueldo y gracias, trabajo tantos años en este medio porque es el medio en que me ha permitido ser todo lo libre que puedo ser, para lo bueno o también incluso para cuando me he equivocado. Pero sí, una cosa es que circulen listas, Julio, tú también has estado en más de una, que lanzan los troles, ¿no? Y otra cosa es que un candidato presidencial diga, voy a sacar una lista con los sueldos de los periodistas. Me da lo mismo si estoy ahí o no. Lo que me molesta es lo que puede haber detrás, como una suerte de anticipo de lo que podría ser la relación de un gobierno del señor Castillo con la prensa, es decir, un acoso, ¿no? Qué bueno que me lo preguntas así, Pati, porque creo que es fundamental. Tú hablabas de la trayectoria mía y yo te puedo hablar de la trayectoria de muchas otras personas que nos hemos incorporado un poco al equipo técnico de la candidatura del señor Castillo, y hay detrás de nosotros una trayectoria democrática que nos respalda y que además respalda nuestra posición allí mismo. Es decir, nosotros no permitiríamos no formaríamos parte de ese equipo en tanto viéramos que hay algún tipo de riesgo. Y yo creo, sinceramente, y te lo digo de manera personal, yo creo que los riesgos están disipados. Hay una serie de declaraciones que en su momento dieron algunas personas con las que el propio señor Castillo ha deslindado. En las conversaciones que han tenido el señor Castillo con Verónica Mendoza, que es la lideresa del movimiento político al cual yo pertenezco, ha habido también mucho de eso. Nosotros tenemos una serie de banderas que vamos a seguir respetando y vamos a seguir exigiendo, sea en el legislativo, sea en las calles, o sea eventualmente apoyando al gobierno del señor Castillo. Será un apoyo, por supuesto, crítico y permanentemente delimitado por esas banderas, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que uno espera. A mí me parece ridículo que se critique a los partidos de izquierda por apoyar al señor Castillo. No sé qué pensaban, que apoyaran a la señora Fujimori. O sea, es natural que la izquierda apoye al candidato que más o menos proyecta, ¿no?, la misma visión de país. Sin embargo, no es lo mismo pues una candidatura del señor Arana o de una candidatura de la señora Fujimori, de la señora Mendoza. Disculpe, señora Mendoza, me voy a odiar por el error, que son candidaturas más estructuradas, con una izquierda que está más, hasta cierto punto más moderna, más tolerante, con lo que a mí lo que me asusta del señor Castillo no son sus intenciones, sino son sus formas o su discurso. Por ejemplo, ayer frente a los gobernadores regionales, reunión a la que la señora Keiko Fujimori, por cierto, debió ir y no estuvo, el señor Castillo se refirió a desaparecer una serie de instituciones con las que normalmente, que es un discurso que empieza a repetirse, ¿no es cierto? El Sistema Nacional de Infraestructura Educativa, el Sistema Nacional de Infraestructura de Salud, Provías, reformar la SUNEDU. Entonces,
todo lo que parece incomodar y servir de elemento de fiscalización de determinado sector, él promete volárselo. Incluso habló de Sunafil. Pero ojo, Patricia, que tú empiezas diciendo que hay una serie de instituciones a las cuales en el discurso del mismo profesor Castillo ha habido una crítica o una pretensión de mejorar, y luego hablamos de volar, ¿no? Yo creo que dijo disolver, desaparecer, fueron sus palabras, no me las estoy inventando. Y además ha dicho respecto de otras instituciones que sobre las cuales en su momento hubo el riesgo de entender que la pretensión era la disolución, ¿no es cierto? Palabra que conocen bastante bien en el partido de la señora Fujimori. Y no era eso, no era tal, era simplemente mejorar, y estamos hablando, por ejemplo, de la SUNEDU. O sea, la SUNEDU ha sido, por supuesto, y lo sabemos nosotros, que hemos defendido los fueros de la SUNEDU frente al ataque, al agravio constante, permanente y pertinaz de todos los representantes del fujimorismo en los últimos años, ¿no es cierto? Y también sus esbirros, ¿no? Que jugaron varios de ellos en función de sus intereses propios, perteneciendo a algunas empresas, universidades empresas. Estoy de acuerdo, Julio, en que es muy difícil defender, perdóname el comentario, una candidatura de otra, porque donde una dice algo, la otra ya lo hizo o lo dice peor. Es decir, lo fantástico sería que una diga A y la otra diga B, y en fin, uno escoge el lado que más le gusta. Pero en muchas cosas coinciden terriblemente. Discúlpame la inquietud, porque ayer, por ejemplo, el señor Castillo volvió a criticar las decisiones del Tribunal Constitucional. Y tú lo sabes mucho mejor que yo como abogado, que el Tribunal Constitucional es absolutamente independiente y aunque al presidente no le gusta, se tendrá que agarrar de cabezazos, pero no puede disolverlo ni cambiarlo a su gusto, ¿no? Absolutamente. ¿Qué es lo que pretende hacer la señora Fujimori con sus congresistas, ¿no es cierto? Pretendiendo que en este periodo que ya termina, se escoja a los miembros para poder cooptar un Tribunal Constitucional, sobre el cual, Pati, recuerda también, como abogado tengo que decírtelo, que hay absoluta libertad para la crítica respecto de las decisiones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional o de cualquier órgano jurisdiccional en el Perú. Sin embargo, creo, Pati, que el problema de fondo aquí tiene que ver con algo que pasaron ustedes hace 10 o 20 minutos, la historia de ese pueblo joven, ¿no es cierto? Yo creo que ahí coincidimos básicamente con las necesidades de cambio. O sea, quienes defienden al modelo habrán sentido algo de lo que sentimos quienes sostenemos que es necesario un cambio cuando vieron el reportaje que pasaron ustedes respecto de la historia de ese pueblo joven. Me apena decir que probablemente no, pero también me apena decir que no podemos endosar nuestros principios democráticos por la defensa por la defensa de la igualdad, que es, por supuesto, la base de toda sociedad. Pero hemos visto en otras sociedades que usando de excusa, ¿no es cierto?, la igualdad o la repartición equitativa, se vuelan todos los principios democráticos, ¿no? Hay dictaduras de izquierda y de derecha, ¿no? Te juro, Patricia, que desde una posición personal, y no solamente personal, sino institucional, porque represento también a una agrupación política, no arriamos ninguna de las banderas que hemos sostenido en todos estos años, que tienen que ver básicamente con lucha contra la corrupción, y hay un enorme pasivo al frente, ¿no es cierto?, no solamente de las personas que acompañan a Keiko Fujimori, sino de ella misma. Recordarás que hace unos 5 o 6 años hablamos contigo en tu programa de lo que suponía el archivo de lo que fue en algún momento la investigación contra Keiko Fujimori por el delito de enriquecimiento ilícito, que no se pudo extraditar a su padre, y esa fue la única razón por la que la señora no pudo ser investigada, procesada y seguramente condenada por ese delito, porque la propia señora fiscal Echaíz de ese momento, ¿te acuerdas? Me recuerdo perfectamente. Suficientes elementos para considerar que había responsabilidad penal en la señora Fujimori por enriquecimiento ilícito. ¿Sabes cuánto se robaron? 6.000 millones, es verdad. De acuerdo. La historia de la señora Fujimori no se puede ocultar, Julio, ¿no? Está ahorita con una acusación pendiente, ya entró y salió de la cárcel, o sea, eso es tan obvio que ya ni siquiera es tan obvio que nadie lo puede negar. El problema es que los pecados de los otros no te hacen santos, ¿no es cierto? Creo que perdimos la comunicación. Hola. Sí, vamos a hacer una cosita. Me falta simplemente terminar la entrevista y nos hemos pasado un poco bastante de la pausa. Julio, espérame un ratito para cerrar la entrevista después de la pausa, por favor. Julio Arbizu, abogado, no es procurador,
Sí, ex procurador. Yo decía, no me quiero equivocar de cargo, ex procurador de la República. Y Julio, además, está conformando parte del equipo técnico del señor Pedro Castillo y le estamos haciendo las preguntas necesarias porque hemos escuchado otros apoyos, no necesariamente que técnicos, sino más bien partidarios de otras personas con las que hemos conversado. Y nos ha dado más la impresión, Julio, que es como una suerte de carta en blanco, ¿no? De un papel en blanco. Toma, yo te apoyo porque más o menos tus ideas se parecen a las mías y no me parece que has dicho nada autoritario, no me parece que nada de lo que has dicho está mal. Eso me parece la peor actitud que se puede tomar en un momento como este. Tanto apoyar para un candidato o para apoyar al otro candidato. Solo no quería terminar la entrevista abruptamente porque me gustaría que me explicaras desde tu perspectiva cuál va a ser el rol del equipo técnico que ha sido convocado. Más allá, por supuesto, de las precisiones y las propuestas que se van a hacer. Muchas gracias, Pati, por la pregunta. Primero, decirte que efectivamente no hay un apoyo ciego. Creo que eso ha marcado la diferencia entre los apoyos que ha recibido la señora Keiko Fujimori, a quien no le han solicitado ningún tipo de garantía, más allá de las garantías que le han sido solicitadas por agentes externos que no la apoyan, sino que esperan de ambos candidatos algún tipo de compromiso. Y en cuanto a lo que nos corresponde ahora es básicamente formar parte de este equipo que va a ir delineando seguramente. Yo recién, el día de ayer, me incorporé como parte del equipo técnico de Juntos por el Perú, del Movimiento Nuevo Perú al que pertenezco. Obviamente mi aporte allí será el que fue en el Nuevo Perú, será el que yo pueda dar también en este contexto. Yo tengo una trayectoria de 20 años en materia de lucha contra la corrupción. Hemos podido presentar algunas credenciales importantes en ese ámbito desde la Procuraduría y desde otros espacios, y creo que esto es absolutamente importante porque se ha dejado de lado el discurso real anticorrupción, ¿no es cierto? Es decir, nadie habla de, y digamos, el tema de la corrupción es transversal a todos los otros temas, Patricia, tú bien lo sabes. El tema de la pandemia tiene que ver también, o su gravedad, o su mayor impacto respecto de algunas personas tiene que ver con temas de corrupción, pero también hay que hacerle frente a la corrupción del pasado, hay que hacer que las personas que ya delinquieron pues cumplan con el país y paguen las reparaciones civiles, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces creo que hay que sostener enfáticamente que aquellas personas que ya fueron condenadas o estuvieron vinculadas a organizaciones criminales, pues tienen que pagar reparaciones civiles en favor del Estado para poder hacer frente desde allí a asuntos tan graves como la pandemia. Solamente, y esto es un dato que quiero revelar, solamente las personas vinculadas a la organización criminal de Fujimori y Montesinos, solamente ellas, sin contar a todos los que vinieron después y a todos los que estuvieron antes, solo ellas le deben al Estado más de 1.000 millones de soles, Patricia, de los cuales no han pagado ni el 1%. No voy a insistir con el caso de Cerrón porque ya está absolutamente conocido que está cumpliendo una condena por corrupción, claro, ¿no? Pero me gustaría tu opinión sobre el caso de Bermejo. El señor tiene derecho a mantener la presunción de inocencia hasta que la justicia pruebe lo contrario, pero ¿es una persona que les da tranquilidad o es una persona que más bien genera inquietud dentro de los quienes se han acercado a Pedro Castillo? Nos pareció, a ver, antes de que nosotros estuviéramos ayer en el estrado, y felizmente esto ocurrió, porque lo hubiéramos exigido también, estas declaraciones del señor Bermejo merecieron un deslinde claro y contundente de parte del señor Castillo. O sea, eso a nosotros nos tranquiliza y eso además tiene que ver con las conversaciones que yo te decía que se ha sostenido con el propio señor Castillo, que es el candidato. No es el señor Cerrón ni es el señor Bermejo, que seguramente, que después además ha tratado de decir que entiendo yo que ha sido descontextualizado. Si lo ha sido, pues habrá que aclarar, eso tendrá que aclararse, pero más allá de eso, lo que me parece importante es el deslinde que hace el profesor Castillo de estas declaraciones que a mí en el contexto en que se presentaron me parecen fuera de lugar, ¿no? Bueno, esto para ambas candidaturas, pero se lo tendremos que decir a los que acompañan a la señora Fujimori en su momento. Si sale elegido el señor Castillo, esperamos que aquellas personas como tú, Julio, que están en este momento parados ahí para defender la democracia, estén a la altura de la situación si es que esto amerita.
tienen una responsabilidad en el apoyo que le otorgan a este candidato, como los que la tienen al otro lado. Qué difícil es hablar en estas circunstancias, uno tiene que siempre estar haciendo alusión al otro lado, pero es lo justo. Muchísimas gracias, Julio Arbizu, suerte en este proyecto y sobre todo, y se lo agradecemos a quienes apoyan a uno u otro candidato, que si se acercan a ellos, lo hagan con actitud crítica. Te apoyo, pero conmigo no tienes una carta en blanco. Te apoyo, pero voy a estar vigilante si es que te sales de la raya con respecto a los derechos fundamentales, al respeto a los derechos fundamentales. En ese sentido, creo que hay apoyos como el de Julio Arbizu, seguro que hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo, que sí garantizan, más allá de las discrepancias que se pueda tener con él, que la democracia puede estar bien vigilada.